Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que ha estado rondando por las redes sociales, un tema que ha generado muchísima especulación y que honestamente a mí me tiene súper enganchada. Estamos hablando por supuesto del revuelo que se armó alrededor de Hande y Kerem, específicamente de esa supuesta bomba del 20 de mayo que según muchos nadie esperaba. Sí, ya sé. Han surgido mil teorías, rumores y comentarios al respecto, y hoy vamos a intentar desentrañar un poco el misterio, a analizar lo que sabemos con certeza, a contrastarlo con los rumores y sobre todo, a tratar de entender por qué este tema ha generado tanta expectación. Antes de que nos metamos de lleno en el asunto, quiero aprovechar para invitarlos, si aún no lo han hecho, a que se suscriban al canal. Es gratis. Y así se aseguran de no perderse ninguno de mis vídeos, donde hablamos de este tipo de temas que tanto nos gustan, desde series y películas hasta chismes de celebridades y tendencias en redes sociales. Además, al suscribirse, me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que ánimo, hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba un vídeo nuevo. Bien, ahora sí, hablemos de Hande y Kerem. Para quienes no estén al tanto, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos actores turcos que se catapultaron a la fama gracias a la exitosísima serie Sen Kalkam, que en español se tradujo como Love is in the air o Me robaste el corazón. La química entre ellos era innegable en la pantalla, lo que llevó a muchos fans a soñar con que su relación trascendiera la ficción. Y para alegría de muchos así fue. Durante un tiempo, Hande y Kerem fueron una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Su relación parecía un cuento de hadas, llena de viajes, momentos románticos y por supuesto, muchísimas fotos adorables en redes sociales. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las cosas no siempre son lo que parecen. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores sobre una posible ruptura entre Hande y Kerem. Y lamentablemente esos rumores se confirmaron. La noticia de su separación causó una gran conmoción entre sus fans, que no podían creer que su pareja favorita había llegado a su fin. La idealización de su relación era tan fuerte que la ruptura se sintió como una pérdida personal para muchos. La prensa rosa turca y luego la internacional se hicieron eco del suceso durante semanas, analizando cada gesto, cada publicación en redes sociales, buscando pistas sobre el motivo de la ruptura y el estado emocional de ambos actores. Fue un periodo de intensa especulación y para Hande y Kerem, seguramente un momento difícil de navegar. Y aquí es donde entra en juego esta supuesta bomba del 20 de mayo. ¿Qué pasó ese día que ha generado tanto revuelo? Bueno, lo cierto es que no hay una confirmación oficial ni un comunicado claro por parte de ninguno de los dos actores. Sin embargo, existen varias teorías y especulaciones que han surgido a partir de publicaciones en redes sociales, entrevistas y, como no, los omnipresentes rumores. El silencio de Hande y Kerem no ha hecho más que alimentar la maquinaria de la especulación. Cada like en una publicación, cada comentario ambiguo, ha sido interpretado como una señal, una pista, un indicio de algo más grande. La ausencia de información oficial ha dejado un vacío que los fans han llenado con sus propias teorías, creando una narrativa colectiva que en muchos casos dista mucho de la realidad. Una de las teorías más populares es que Hande y Kerem podrían haber estado trabajando juntos en secreto en un nuevo proyecto. Algunos fans creen que la bomba del 20 de mayo se refiere al anuncio de una nueva serie o película en la que ambos serían protagonistas. Esta teoría se basa en el hecho de que a pesar de su ruptura, Hande y Kerem siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa. Además, la química que tienen en la pantalla es innegable, por lo que sería un movimiento inteligente por parte de alguna productora reunirlos nuevamente. Imagínense la locura que se desataría si anunciaran una nueva serie juntos. Sería un éxito asegurado. Piénsenlo, una serie que capitalice la nostalgia de los fans, que juegue con la idea de un reencuentro, de una segunda oportunidad. Los guionistas podrían explotar la tensión latente, los recuerdos compartidos, la posibilidad de una reconciliación. La expectación sería máxima y el éxito estaría prácticamente garantizado. Además, el morbo de verlos interactuar nuevamente, después de su ruptura, atraería a un público aún mayor. Desde el punto de vista del marketing, sería una jugada maestra. Otra teoría, un poco más descabellada, es que Hande y Kerem podrían haber
Mado su relación sentimental. Esta teoría se alimenta de ciertas interacciones en redes sociales y de algunos comentarios ambiguos que han hecho ambos actores en entrevistas. Hay quienes creen que a pesar de su ruptura, el amor entre ellos nunca se apagó por completo y que podrían haber estado trabajando en reconstruir su relación en secreto. Esta teoría es quizás la que más ilusión genera entre los fans, que sueñan con verlos juntos nuevamente. Y es que para muchos Hande y Kerem eran la personificación del amor verdadero, un cuento de hadas moderno que se hacía realidad. La idea de que ese cuento pueda tener un nuevo capítulo es irresistible. La posibilidad de que hayan superado sus diferencias, de que hayan aprendido de sus errores y estén dispuestos a dar una segunda oportunidad a su relación es una esperanza para aquellos que creen en el amor eterno. Además, el secretismo que rodea la bomba del 20 de mayo refuerza esta teoría. Si realmente se tratara de un nuevo proyecto profesional, ¿por qué tanto misterio? ¿No sería más lógico anunciarlo abiertamente? La discreción en este caso se interpreta como una señal de que hay algo más profundo en juego, algo que Hande y Kerem prefieren mantener en privado, al menos por ahora. Sin embargo, también existe una teoría más pragmática y menos romántica. Esta teoría sugiere que la bomba del 20 de mayo podría referirse simplemente al anuncio de un nuevo proyecto individual por parte de alguno de los dos actores. Es decir, que uno de ellos podría haber anunciado una nueva serie, película o colaboración con alguna marca, y que la fecha del 20 de mayo simplemente coincidió con ese anuncio. Esta teoría es menos emocionante que las anteriores, pero también es la más probable. De hecho, tanto Hande como Kerem son figuras muy solicitadas en el mundo del espectáculo turco. Han participado en numerosos proyectos después de Senkalkam, consolidando sus carreras y ampliando su base de fans. Es muy posible que alguno de ellos haya estado trabajando en un nuevo proyecto durante meses y que la fecha del 20 de mayo haya sido elegida para su lanzamiento estratégico. En este caso, el misterio que rodea la bomba no sería más que una estrategia de marketing para generar expectación y atraer la atención de los medios y del público. Ahora bien, más allá de las teorías y especulaciones, es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sus propias vidas y decisiones. Es comprensible que sus fans sientan curiosidad por saber qué está pasando en sus vidas, pero también es importante respetar su privacidad y no presionarlos para que revelen información que no quieren compartir. Al fin y al cabo, su vida personal es asunto suyo. La presión mediática y la atención constante pueden ser abrumadoras, especialmente para figuras públicas como Hande y Kerem. Es fundamental recordar que tienen derecho a la privacidad, a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas sin tener que dar explicaciones a nadie. La insistencia de los fans y de la prensa por conocer los detalles de su vida personal puede ser invasiva y perjudicial, afectando su bienestar emocional y su capacidad para tomar decisiones libres y conscientes. Por eso es importante recordar que el respeto a la privacidad es un valor fundamental y que, como fans, debemos apoyar a Hande y Kerem, pero sin traspasar los límites del respeto y la consideración. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo como actores y admirar su talento. Tanto Hande como Kerem son profesionales increíbles y han demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Así que en lugar de centrarnos en los rumores y especulaciones, podemos enfocarnos en apoyar sus proyectos y celebrar sus éxitos. Han demostrado una gran versatilidad en sus carreras, explorando diferentes géneros y roles. Hande, por ejemplo, ha participado en dramas históricos, comedias románticas y thrillers, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes registros. Kerem, por su parte, ha protagonizado películas de acción, series de época y proyectos más experimentales, mostrando su interés por desafiarse a sí mismo y explorar nuevas facetas de su talento. En lugar de enfocarnos en su vida personal, deberíamos celebrar sus logros profesionales y reconocer su dedicación al arte de la actuación. Y hablando de apoyar sus proyectos, les recomiendo que estén atentos a sus redes sociales, ya que es muy probable que en los próximos días o semanas anuncien algo nuevo. Estén pendientes de sus cuentas de Instagram, Twitter y de los canales de noticias del mundo del espectáculo turco. Quizás la bomba del 20 de mayo esté a punto de explotar. Estén atentos a las pistas, a los guiños, a los mensajes subliminales que puedan dejar en sus publicaciones. Sigan de cerca a los medios de comunicación turcos, que seguramente estarán al acecho de cualquier novedad relacionada con Hande y Kerem. No se pierdan ningún detalle porque la bomba del 20 de mayo podría estallar en cualquier momento y cambiarlo todo.
Preparen sus palomitas, sus redes sociales y su espíritu cotilla, porque la espera podría estar llegando a su fin. En fin, este es el panorama actual del misterio de Hande y Kerem y la bomba del 20 de mayo. Como ven, hay muchas teorías y especulaciones, pero poca información concreta. Lo único que podemos hacer es esperar a que alguno de los dos actores o sus representantes se pronuncien al respecto. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su trabajo y respetando su privacidad. Y quién sabe, quizás la verdad nos sorprenda a todos. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tocado. Primero, hemos hablado de la fama de Hande y Kerem gracias a la serie Senkalkam. Segundo, hemos recordado su relación sentimental y su posterior ruptura. Tercero, hemos analizado las diferentes teorías y especulaciones que han surgido alrededor de la bomba del 20 de mayo, desde la posibilidad de un nuevo proyecto juntos hasta el anuncio de proyectos individuales o incluso una reconciliación amorosa. Y finalmente hemos recordado la importancia de respetar la privacidad de los actores y de centrarnos en apoyar su trabajo. Hemos puesto en perspectiva la presión mediática a la que están sometidos y la necesidad de ser considerados y respetuosos con sus decisiones. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Cuál es su teoría favorita sobre la bomba del 20 de mayo? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O se trata simplemente de un nuevo proyecto profesional? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responder sus preguntas. Compartan sus teorías, sus opiniones y sus expectativas. La conversación está abierta. Y antes de despedirme, quiero hacerles un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Y no olviden activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba un vídeo nuevo. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Hasta la próxima, cotillas.